Hola, muy buenas noches. Nos presentamos mi compañera Jessica Giraldo y yo, Natalia Martínez. Damos inicio a la fase 5, socialización, informe y análisis de resultados. El título de la estrategia es Pinta y transforma tu máscara para niños y niñas de las comunidades educativas, Institución Educativa Luis Carlos González Mejía, que es la que trabajó Jessica, y Club Infantil Cataplan en Armenia Quindío, que fue la que yo trabajé. Bueno, muy buenas, cordial saludo. Para la introducción, la abordamos desde el contexto de la mejora de bienestar emocional y académico dentro de las comunidades educativas, pues estos fueron de los hallazgos más evidenciados en la institución educativa Luis Carlos González Mejía y el Club Infantil Cataplan en respectivas ciudades, Pereira y Armenia. Se identificaron factores fundamentales que inciden en la psicoafectividad de los estudiantes. Dentro de estos hallazgos vimos la necesidad de promover la educación emocional y la influencia de las emociones en el rendimiento académico. A partir de estos hallazgos se implementó la estrategia Pinta y transforma tu máscara, con el fin de fomentar un ambiente emocionalmente seguro, positivo en ambas instituciones educativas. Dentro del objetivo general, entonces, encontramos mejorar esta afectividad en estudiantes, niños y preadolescentes entre los 8 y 12 años mediante la didáctica no parametral. Como objetivos específicos, fueron concientizar sobre la importancia de la psicoafectividad, implementar una ruta de atención y evaluar el impacto de la estrategia. Ejecución. Se realizaron actividades como diálogos de sensibilización, socialización de resultados y la estrategia se llevó a cabo mediante la pintura de máscaras para abrir conversaciones sobre las emociones. Esta se realizó aprovechando que era el mes de los niños, entonces tratamos como de que fuera algo muy familiar para ellos. Durante esta socialización analizamos los resultados y acciones derivadas de la estrategia, observando cómo se abordaron las necesidades identificadas y cómo se logró impactar positivamente en el bienestar emocional de la comunidad educativa. Bueno, entonces vamos a hablar un poco cómo fue el desarrollo de la estrategia. A partir de los resultados de sensibilización, se pudo observar que hay mayor comprensión sobre cómo influyen las emociones dentro del contexto en ambas instituciones educativas. Desde la didáctica no parametral de Estela Quintar, y en representación del compromiso ético destinado a crear una propuesta innovadora, vimos cómo la estrategia Pinta tu máscara logra romper con las normas establecidas que dirigen el sistema educativo. Además, se pudo observar cómo desde el enfoque diferencial se logra comprender las distintas formas de expresar las emociones de los estudiantes participantes de la actividad. Cada uno desde su perspectiva pudo por medio de la pintura demostrar su sentir. ¿Y por qué desde el enfoque diferencial? Porque se veía que todos trabajan de diferente manera, pero buscamos desde la igualdad y equidad que todos trabajaran el mismo tema, pero que pudieran expresarlo de diferentes maneras. Exacto. Por ejemplo, pintando lo que querían pintar en su máscara, expresando y haciendo letreros, colocando palabras. Adicionalmente, en la ruta de atención, el folleto permitió sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de educarse desde la psicoafectividad. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de hablar individualmente con psicoorientador o psicólogos, diciendo como los pensamientos, todo lo que sentían dentro de un espacio seguro que se generó para el desarrollo. Algunas dificultades presentadas desde el proceso fue el hecho de que en el momento de realizar las actividades los niños estaban ocupados o con otras actividades, esto en el caso de Jessica, que estaba al interior de una institución educativa.
Por mi parte, pública. una de las dificultades es que al ser una institución, una comunidad no formal, es voluntario como que los niños vayan y quieran hacer sus actividades. Entonces podía pasar en un principio que iban determinados niños y a la siguiente actividad llegaban otros. Entonces yo tenía que volver a socializar con los niños nuevos para que pudieran entender pues de qué se trataba el desarrollo, de qué estábamos hablando. Esa es como unas de las dificultades. Otra que este semestre en el que estamos nos tocaron las guías, la primera para semana de receso, entonces En teníamos octubre. que en octubre, entonces teníamos que correr a realizar todo para poder alcanzar los niños antes de que salieran. Y después, la de noviembre, entonces salga y a correr, a hacerlo antes de que salgan a vacaciones. Esas son algunas de las dificultades que se presentaron. Dificultades, por ejemplo, Natalia, el colegio donde yo trabajé era un colegio de carácter público y entonces yo llegaba y que la psicoorientadora ya estaba ocupada, que no nos iba a atender, entonces que tocaba aprovechar el espacio porque los niños ya estaban, que hubo 2 niños que estaban, que no iban a estudiar, que había uno que se fue de viaje, que había uno que estaba incapacitado, y entonces me tocaba lo mismo, convidar a otro niño, y ahí ya empezaba yo a pensar lo del consentimiento informado, a llamar a la mamá, que se la mandaba al celular. Entonces, eso me estaba como reteniendo un poquito el proceso. Esa fue otra de las dificultades que encontré. Y una desde la afectividad era que los niños al principio se nos estaban cerrando para expresar sus emociones. Por lo mismo que ya habíamos abordado dentro de los hallazgos, les daba miedo hablar por el miedo a qué les iban a decir, al que dirán, pero es algo que sí se pudo mejorar a medida que avanzamos con la estrategia. Bueno, desde las acciones de mejoramiento, pues yo proponía lo del programa integral de apoyo emocional y convivencia escolar en mención a lo que yo acabo de decir. Dentro de las sesiones de apoyo emocional para los estudiantes que no se sentían cómodos expresando sus emociones. Incluso desde la evaluación cuantitativa se pudo observar que hubo 2 de los niños que aún se sentían inseguros para expresar sus emociones. Entonces la idea era como continuar con este proceso, sobre todo con estos niños, porque no sabemos por qué están con tanto temor para hablar, además de que ya habíamos hecho tanto el proceso y abordaje desde la psicoafectividad. El desarrollo de actividades adicionales para reforzar el apoyo emocional y mejorar la expresión emocional de todos los estudiantes, también enfocado a lo que acabo de decir, y la implementación de algunas actividades o talleres para la resolución de conflictos y promoción de la sana convivencia escolar. Pues al ser un colegio público, hay niños que estudian en un salón más o menos unos 40 y hay niños que en su casa están prácticamente, se escucha feo, pero es un abandono por parte de los padres. Y muchas veces no es porque ellos quieran, sino Porque son porque ellos ausentes por muchas razones, pues por el trabajo. porque es mamá y papá a la vez o porque viven es con la abuelita y entonces llegan al colegio y ya vienen, no tienen Dios ni ley, y entonces llegan allá, hacen lo que quieran y tratan al compañerito de forma grosera. Entonces, por eso hablamos de hacer esa actividad, identificando estos niños que todavía presentan estas dificultades. Está bien, para mí el mejoramiento tiene que ver con programas centrados en el desarrollo de habilidades socioemocionales para los niños. También un acompañamiento individual en el sentido que cuando se implementa el desarrollo de todas las actividades a lo largo pues, de las guías, eh, hay niños que les cuesta hablar, lo que pues decía Jessica, es más difícil expresar o porque son más tímidos, eh, que se notaba pues que no, que les costaba. Entonces yo creo que tener el tiempo para poder estar con estos niños un poquito más me parece importante. Otro es impactar menores de diferentes edades a las trabajadas. Y lo menciono porque la guía fue muy específica en pedirnos unas edades, pero sin embargo, como vuelvo y repito, yo lo hice con una comunidad educativa no formal, donde vienen niños de diferentes edades. Entonces, a mí me hubiera gustado, porque creo que
lo que hicimos a cualquier edad trae muchísimos beneficios. Hablar de las emociones, reconocerlas, gestionarlas, crear entre ellos mismos todas, no sé, como no nos hablemos así. Me parece especial y creo que se podría, por lo menos en el Club Cataplan, que implementarlo a niños de muchas edades. Yo pienso como que estas son acciones que no se deben dejar ahí, se hizo y ya, que era lo que hablaba con Catalina, que es la persona pues encargada de Cataplan. Esto es tan importante que yo considero que como mínimo estas acciones deben ser recordadas cada 3 meses con diferentes actividades pero que ellos hablen de las emociones o que vean una película que tiene que ver con las emociones, de cómo nos hablamos, del respeto. Entonces es otra de las acciones que me gustaría ellos sigan haciendo para mejorar. Esas son las que yo puse pues como las opciones. Bueno, ya para terminar, porque yo creo que se nos está yendo el tiempo, como conclusiones, las actividades desarrolladas en las comunidades educativas, Luis Carlos González Mejía y Club Infantil Cataplan, ponen en evidencia que la estrategia Pinta y Transforma tu Máscara ha sido fundamental para abordar las necesidades identificadas en el diagnóstico. Realmente la actividad dio buenos resultados y nos puso en evidencia que sí funcionó. Se detectaron situaciones que afectaban la convivencia escolar, como la falta de reconocimiento y gestión de emociones, el uso del lenguaje inadecuado entre estudiantes y la necesidad de mejorar la comunicación en el aula. También esos resultados resaltan los retos que enfrenta el psicólogo en el campo educativo, la necesidad de trabajar en la promoción de habilidades socioemocionales, el reconocimiento de emociones y la construcción de ambientes escolares más acogedores y comprensivos. Las oportunidades para el psicólogo en este sentido se encuentran en la implementación de metodologías participativas que involucren a la comunidad educativa en general. Bueno, por último tenemos unas referencias. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias, muchas gracias. Clara, qué buen trabajo. reportaje, sí. Muchas gracias.